En este video vamos a aprender a crear máquinas virtuales en Zen Server. Zen nos da una herramienta muy práctica en el momento de la creación de máquinas virtuales, que son unos templates que están predefinidos, y en estos templates nos va a predefinir una memoria, una capacidad de disco, los recursos del sistema con base en el sistema huésped. Es decir, por lo menos nosotros aquí en Zen Server, si nos vamos a New VM, vamos a ver que en Templates nos va a dar esta opción y podemos escoger qué sistema operativo vamos a instalar de todas las opciones que nos da acá. Por ejemplo, antes de empezar a instalar máquinas virtuales, vamos a aprender a incorporar un repertorio de imágenes para que las podamos cargar en nuestro hipervisor y por consiguiente las podamos instalar. Para ello vamos a crear en nuestro archivo raíz, yo en mi disco duro tengo una carpeta que se llama imágenes ISO. Aquí tengo estas ISO que ya están descargadas previamente. Ustedes las pueden descargar de Microsoft. Yo tengo esto ahí para nuestro laboratorio. Y vamos a hacer lo siguiente. En nuestro Zen Server nosotros podemos adicionar discos, es decir, repertorios. Al hacerle New Storage, nosotros vamos a tener estas opciones de repertorio que podemos agregar en el servidor. Podemos agregar discos virtuales de almacenamiento como NFS, un servidor. Esto puede ser un FreeNAS, por ejemplo. Podemos agregar discos SCSI. Esto se puede hacer en caliente directamente. Lo mismo que podemos utilizar un disco duro convencional, que lo podemos SATA, bien sea, lo podemos agregar directamente físicamente a nuestro servidor. Podemos agregar un equipo con protocolo o un sistema de protocolo Samba, también por software FCOE. Y estos los vamos a ver, vamos a hacer un ejemplo de ellos más adelante en el curso. Por el momento nos vamos a concentrar en una librería compartida. Esto lo podemos hacer desde Windows File Sharing, esta opción que tenemos acá. Nosotros le vamos a dar siguiente. Aquí vamos a definir un nombre, supongamos mis imágenes ISO por lo menos. Siguiente, y aquí nos va a decir dónde estamos compartiendo esta información. Pues bien, aún no la hemos compartido. Vamos a hacerlo acá. Vamos a agarrar la carpeta que ustedes quieran, el repertorio que ustedes quieran. Le voy a dar propiedades, me voy a ir a compartir, le digo que voy a compartir esto y ahí ya voy a tener la opción. Voy a agregar al señor Pérez y aquí me queda compartido. Si me vengo a las propiedades avanzadas y le digo permisos, pues aquí estoy diciendo todos pueden tener el control. El administrador del equipo tiene el control. Recordemos que esto es el equipo de administración de mi servidor, así que pues, solo para que lo tengan en cuenta. Entonces esta sería el patch, la ruta. Vamos a copiarla, vamos a cerrar esto y lo vamos a escribir aquí. Ahora vamos a utilizar las credenciales que ustedes tienen en ese computador. En mi caso es jperez y mi password. Le doy a finalizar y me va a decir que hay un error, que el DNS lookup ha fallado, no encuentra ese nombre de dominio. Como este equipo todavía no pertenece a ningún servidor de dominio, pues se le cuesta un poco hacer la consulta DNS. Entonces vamos a hacerlo con la dirección IP. Entonces, lo hice a propósito para que vieran la diferencia. Entonces vamos a ver cuál es la dirección IP de mi servidor, de mi computador cliente. 192.168.0.162. Entonces la voy a reemplazar justo aquí. 192.168.0.162. Y si se dan cuenta, bueno, me quedó me quedó mal el nombre, pero esto lo puedo renombrar.
mis imágenes, no me había percatado. Y listo. Ahí tengo mis imágenes. Entonces ya tengo un repertorio de imágenes que puedo adicionar. Ahora bien, si me vengo a nueva VMware, máquina virtual, Virtual Machine, puedo escoger el sistema operativo huésped que voy a usar. Para este caso concreto voy a escoger cualquiera de estos, no es sin ninguna importancia, es para que hagamos el ejemplo. Supongamos vamos a utilizar Windows 8 64 bits. Le digo siguiente, el nombre que ustedes le quieran dar a esto, voy a ponerle Win8 Test, un ejemplo, siguiente. Y aquí es lo importante. Entonces, en mis imágenes, si ustedes van a usar un disco de instalación directo, pues lo insertan en el servidor, en el hipervisor, y obviamente él va a ir a leer esto. Yo voy a leer una imagen. Entonces, esta es mi versión de evaluación de Windows 8 en inglés. Y vamos a decirle siguiente. Escojo el disco donde voy a instalarlo. Next. Ahí me propone dos procesadores en un socket y me propone una memoria de 4 GB, que es lo ideal. Siguiente. Me propone un disco de 24 GB. Siguiente. Y aquí está las comunicaciones. Yo puedo decirle si quiero una tarjeta de red o si no quiero. Voy a decirle por lo menos que me deje solo esta tarjeta de red, o si quiero agregarla, pues agrego cualquiera de las dos. Tenemos la 0 o la 1, vamos a hacerlo así. Le damos siguiente y aquí dice arrancar esta máquina virtual. Justo cuando termine vamos a decirle crear ahora, y aquí vemos el proceso. Y ya vemos que está creada acá. Le damos clic acá y le damos a consola para ver lo que está sucediendo aquí, y aquí la máquina está corriendo en este momento. Si nos venimos a general, pues vamos a ver las opciones de esta máquina virtual. Nosotros ya conocemos, ya sabemos que es este tipo de identificación en el momento que necesitamos trabajar en consola. Los procesadores, la memoria que le asignó. Yo no puedo modificar la memoria en caliente. Hay herramientas que lo permiten, pero ya sabemos que no es adecuado. El disco duro, las comunicaciones. En el momento que estén algunas herramientas instaladas como el VMware Tools, nosotros podemos saber qué IP tiene, la máscara, el gateway. Por lo menos si me vengo a la consola, si se dan cuenta, aquí puedo escoger qué imagen va a afectar, y si escojo Guest Tools es las herramientas de ayuda para el hipervisor. Y aquí me inició esta máquina virtual. Vamos a completar la instalación simplemente para efectos de laboratorio. Continuamos con la instalación de Windows 8 y ahí simplemente vamos a esperar a que el equipo termine la instalación y ya vamos a aceptar esto. Escogemos el disco, le decimos next y ya empezó la instalación. Ahí va a tomar un tiempito. Ahora bien, vamos a hacer un ejemplo. Aquí, si me salgo de acá, si se dan cuenta, si mi mouse está aquí y me vengo acá, él se sale sin ningún problema. No necesito usar ninguna combinación especial. Si yo quiero tener todo el control de la máquina full screen, el RDP funciona de esta manera. Entonces aquí tengo ya todo el acceso a la máquina. Si se dan cuenta, estamos dentro de la máquina virtual. Para salirnos de este modo de full screen, solo le damos clic acá. Si vemos el performance, pues vamos a ver el rendimiento de la máquina a nivel de CPU, a nivel de red. Recordemos que esta información la está trayendo de manera local, la está trayendo de intranet, porque los archivos están compartidos directamente aquí en este computador local, que es mi Zen Center, y mi hipervisor está en otro lado. Son equipos completamente diferentes, entonces obviamente va a haber un tráfico en la red. El rendimiento en el disco duro, si yo quiero tomar snapshots, aquí
doy clic en esto y me va a tomar la opción, no lo voy a hacer ahora. Y si queremos buscar algo en particular dentro de mi Zen Server. Entonces, esto es la creación de una máquina virtual con template. Ahora bien, yo puedo decir nueva máquina virtual y puedo personalizar completamente si me vengo acá y le digo otro medio de instalación siguiente, pero soy yo quien voy a seleccionar todo. Entonces voy a ponerle test 2, le digo next, entonces voy a instalar, supongamos supongamos que esto es una instalación de uno es cualquiera. Normalmente casi todas las versiones de Windows están incluidas en los templates. Vamos a suponer que vamos a instalar este. Le damos siguiente, escojo el disco donde se va a instalar, el número de procesadores, la memoria. Entonces voy a escoger 2 procesadores, voy a escoger, supongamos 2048, un ejemplo, para definir la memoria. Si se dan cuenta, él no me está predefiniendo. Me está preguntando, ¿usted puede improvisar gráficos de performance y asignarlos de manera dedicada? Esto es si nosotros vamos a incluir gráficos, pero eso se puede hacer posteriormente, es decir, una tarjeta de gráficos, de aceleradora de gráficos. Me dice si quiero un disco virtual, obviamente necesito un disco virtual adicionar. Entonces, para ser coherentes con cómo se llama la máquina, vamos a decirle test 1, disco. Y aquí pongo el tamaño del disco, voy a decirle que sea de 24 GB. Donde acá, adicionar, siguiente, la red, voy a escoger ambas, next, y le digo que me arranque la máquina, que la cree y la arranque ahora. Nos vamos entonces a esperar a que cree la máquina virtual. Si se dan cuenta, Zen crea las máquinas virtuales a una velocidad excelente. Y ahorita nos va a aparecer aquí. Aquí está, test 2. Y nos venimos a consola. Si tenemos algún error, él nos lo va a indicar en este momento. Los templates se usan más que todo cuando nosotros usamos sistemas operativos invitados como Windows, porque está muy práctico el hecho de que podamos escoger aquí y él nos va a asumir el hardware que nosotros necesitamos y las mejores opciones. Hay muchas opciones también para Zen, para Linux, Red Hat, Oracle, SUSE, Ubuntu, ok. Y podemos instalar, supongamos si queremos instalar, qué sé yo, un Asterisk, por lo menos, es un sistema operativo basado en DOS, basado en CentOS. Podemos utilizar esta opción, la que acabamos de usar hace un momento. Y si vamos a instalar algo con respecto a Windows, pues podemos usar cualquiera de los templates que vienen allí predefinidos para nosotros hacer lo que necesitamos. Nosotros podemos controlar nuestra máquina virtual simplemente con un pequeño clic desde acá. Supongamos esta es mi máquina, le doy clic derecho y me permite forzar el apagado, forzar un apagado, forzar un booting, o puedo venirme a las propiedades y cambiar el nombre si quiero. Aquí es donde se modifica la parte del procesador. Yo no puedo modificar los parámetros de hardware de mi máquina virtual si está en modo activo, si está prendida. Voy a tomar esta máquina virtual y le voy a decir force shutdown, que la va a apagar. Esta máquina virtual, normalmente Zen cuida muchísimo los discos, las partituras virtuales, y yo en mi experiencia he visto pocas veces errores después de hacer pagados forzados. De todas maneras, puede correr riesgo de corrupción de datos y obviamente podríamos perder la información, así que no es recomendable apagar las máquinas. Cuando uno instala el ZenTools, pues obviamente nos permite controlar la máquina de manera más saludable para la máquina virtual como tal, es decir, que si se reinicia de manera correcta, o si se bootea de manera correcta, o si se apaga lo haga de manera correcta y no como un power off de la máquina. Si le doy clic derecho acá y le digo propiedades, si se dan cuenta y me vengo a procesadores, ya puedo modificar la parte de procesadores que hace un momentico me salía gris.
Ejemplo, esta máquina está corriendo aquí. Vamos a consola donde va bien la instalación. Le damos propiedades, se dan cuenta, voy a procesadores, CPU, no puedo hacer nada. Mientras que si me vengo acá, la máquina está encendida, puedo hacer algunas modificaciones. Aquí solo se puede modificar la cantidad de procesadores que puedo hacer. Puedo definir la prioridad que va a tener ese procesador con respecto al hipervisor, es decir, si va a tener una alta, normal o baja. Lo que quiero que veamos a continuación es que podemos fácilmente decirle a la máquina aquí, perdón, acá podríamos modificar, editar su memoria. Dentro de las propiedades de la máquina no puedo editar la memoria. Me vengo a editar y aquí puedo modificar la memoria que quiero hacer. Si nos fijamos, esta máquina que está en caliente, memoria, la podría editar aquí, la puedo reducir, no la puedo aumentar, pero ahí dice que el rango de memoria no puede ser extendido porque no está instalado el Zen Server Tools, que es lo que les había mostrado hace un momentico. Obviamente no en todos los sistemas huéspedes se puede instalar el Zen Tools, perdón. Entonces, de esta manera se crean las máquinas virtuales. Yo puedo, dentro de test por lo menos 2, puedo venirme a networking y puedo adicionarle otra interface. Puedo decirle que sea una interface interna por lo menos. Y podría adicionarle otra interface interna y él automáticamente Zen Server va a saber que estos son switches virtuales. Si yo tomo esta otra y le digo que me adicione una tarjeta de red virtual, dice que los cambios no pueden tomar efecto hasta que la máquina no se reinicialice. Él me lo va a guardar acá, pero si me vengo a la consola, la máquina está corriendo y no me va a aplicar los cambios hasta que yo no haga esto. La parte de networking la vamos a ver detenidamente desde el mismo hipervisor. Es decir, aquí es donde yo puedo crear, si se dan cuenta, hay ya creada una red interna y 2 redes físicas. En NICS puedo ver las tarjetas de red físicas que tengo. En networking puedo ver si yo quiero adicionar un switch, por lo menos adicionar, puedo escoger acá. Esto lo vamos a ver detenidamente. Entonces, esto es todo la creación de máquinas virtuales desde Zen Server.